evidentemente darles la bienvenida. La verdad es que yo estoy impresionada. Yo creo que nunca había visto esta sala tan llena y desde luego es un placer ver a tantas personas reunidas hoy aquí. Bueno, además para poner fin a un ciclo, el ciclo Historia, Documentos y Sociedad, 1968 y la Transición Española, que bueno, ha sido una actividad formativa de alta divulgación, elaborada y preparada con mucho mimo, con mucho cariño para bueno, tratar de dar a conocer tanto a la comunidad universitaria como al público en general una reflexión sobre acontecimientos de nuestra historia, aún recientes, pero sobre los que quizás no hemos pensado lo suficiente y sobre los que queda mucho por hablar y mucho por conocer. Hechos que ocurrieron hace años, pero que siguen afectando a nuestra vida. Es evidente que mucho de lo que está ocurriendo hoy trae causa de aquellos años y sobre todo de personas que protagonizaron la vida política, la vida social de aquellos momentos. Yo creo que el mejor ejemplo es ver, como les digo, a tantísimas personas llenando hoy este salón, que es un salón grande. Lo que siento es que haya tantas personas de pie y que no puedan estar lo suficientemente cómodos. Este ciclo, como les decía, finaliza hoy. Hemos tenido la oportunidad de presenciar diálogos con personajes como Emilio Gutiérrez Cava, con Juan Antonio García Galindo, con Cristina Almeida, con Santos Juliá, con la intervención del rector José Ángel Narváez, con Ángel Galán, Manuel Arias Maldonado y Juan de Dios Mellado en una de las jornadas más interesantes en las que se habló sobre la Universidad Española en la transición, con Miguel Ríos y finalizamos hoy con don Alfonso Guerra. Evidentemente, si hoy están todos ustedes aquí es principalmente porque quieren escuchar lo que él tiene que contar, así que creo que lo primero que debo hacer, aparte de darle la bienvenida a ustedes y agradecerles que estén aquí, es darle las gracias a él por permitirnos contar con su presencia y por todo lo que estoy segura que nos va a contar esta tarde y lo que podremos aprender de lo que nos cuente. Es cierto que este ciclo se presenta como un diálogo, pero yo no sé si hoy es el momento para dialogar o es el momento para escuchar a quien, como les digo, bueno, evidentemente fue uno de los referentes, una de las personas más importantes de nuestra transición y alguien que además evidentemente sigue opinando, sigue permitiéndonos reflexionar y sigue aportando mucho a la sociedad española. Me acompaña en la mesa el profesor Fernando Arcas y no hace falta que les diga que para mí es un honor, evidentemente, compartir mesa con don Alfonso Guerra, pero también con Fernando, que es también una institución en esta universidad y hace mucho también por la divulgación de una parte de la ciencia que a veces tenemos un poquito olvidada, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales, con las ciencias jurídicas, que también estamos ahí y que yo creo que se nos debe prestar un poquito de atención y Fernando es un ejemplo claro de universitario y de persona que trabaja por el avance de nuestra sociedad desde la ciencia. Le voy a dar la palabra a él, que va a presentar a Alfonso Guerra con un poquito más de tiempo del que yo lo he hecho y a continuación lo que haremos es darle la palabra a don Alfonso Guerra para ir dialogando con él, plantear algunas preguntas y que ustedes también puedan intervenir en la medida de lo posible. Creo que hay algún micrófono en la sala, intentaremos moderar de la mejor manera posible, pero evidentemente estamos hoy aquí muchas personas y quizás no todo el mundo pueda hablar. Pero intentaremos hacer lo posible para que nadie se vaya con ninguna pregunta en el bolsillo. Fernando. Pues muchas gracias, Yolanda. También agradecer a las organizadoras de este ciclo, a Esther Cruces y a María José de la Torre, un ciclo sobre los documentos, la historia en torno al mayo del 68 y poder, sobre todo, pues participar en lo que para un historiador de contemporánea es un privilegio y es poder dialogar con uno de los artífices de la lucha en España por la democracia, de la renovación del socialismo español al final del franquismo y luego, además, pues una
persona fundamental en la construcción y la consolidación de la actual democracia española, ¿no? La historia, o sea, además de los documentos, es también el testimonio de sus principales protagonistas, ¿no? Y como los hechos de los que se hablan aquí están tan cerca o tienen una relativa cercanía con el presente, y además lo que pasó en España después de 1975, cosa rara en nuestra historia, fue un éxito político y un éxito que ha consolidado la democracia, pues ahora sí que tenemos el privilegio de contar con ellos, con su cercanía, para poder conocer su testimonio directo de una generación extraordinaria e irrepetible que hizo la transición, ¿no? Alfonso Guerra ya ha hecho un ejercicio de generosidad al reflexionar sobre su propia memoria, ¿no? Los 3 libros que ha escrito, Cuando el tiempo nos alcanza, Dejando atrás los vientos, ¿no?, y Una página difícil de arrancar, constituyen bueno, pues una cesión, ¿no?, gratuita y, a la ciudadanía, ¿no?, para poder conocer una visión del pasado que tiene la riqueza y el interés de partir de la experiencia personal y que, desde luego, yo creo que se enriquece aún más cuando a la componente política se une la componente intelectual, ¿no? María Zambrano escribía lo difícil que es la tarea del intelectual, porque tiene que comparecer en soledad ante el mundo y atreverse, con el riesgo que eso lleva, a nombrar a las cosas por su nombre, ¿no?, que es lo que se hace en las memorias de los políticos y, en general, en las memorias personales, ¿no? Alfonso Guerra estudió Ingeniería Técnica Industrial y Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, y el origen de su compromiso es la Sevilla franquista de los años 60, donde entra en contacto con el histórico socialista Alfonso Fernández Torres y contribuye a fundar las Juventudes Socialistas. Luego entra en el Partido Socialista Obrero Español y en la UGT, y con ese grupo constituyen estas organizaciones por toda Andalucía una estructura joven y renovada en el interior de España, que muy pronto entrará en conflicto con la estructura exterior del partido, que por razones históricas se encontraba en el exilio en Toulouse y al frente de la cual se encontraba Rodolfo Llopis, ¿no? Entre 1970 y sobre todo en 1974, este grupo, ¿no?, de Sevilla logra entrar para cambiar desde dentro en la ejecutiva del partido, Alfonso Guerra con Felipe González, especialmente en el Congreso de Suresnes en 1974, en la que será elegido Felipe González como secretario general y Alfonso Guerra estará en la ejecutiva en 1975 como secretario de Información y de Prensa, ¿no? Alfonso Guerra ya en 1976, en la España que inicia la transición, organiza el 27 Congreso del Partido Socialista ya en Madrid, y ahí empieza su trayectoria como secretario de organización. Yo creo que se trata de una de sus principales aportaciones a la historia del socialismo español y una parte muy esencial de su biografía política, ¿no? En el 29 Congreso, ya en 1979, el Congreso Extraordinario, será elegido vicesecretario del Partido Socialista Obrero Español en un tándem político esencial para la historia de España que constituye con Felipe González como secretario general del partido. Ha tenido una larguísima trayectoria parlamentaria como diputado entre 1977 y 2015, yo creo que 37 años, ¿no? Por tanto, se trata de un testigo esencial de toda la historia democrática española desde sus orígenes. Participó de forma decisiva en los trabajos tan complejos del diálogo, del consenso, de las negociaciones que llevaron a la Constitución española de 1978, y a partir de 1982, lo que había sido una labor parlamentaria, negociadora, de oposición, de organización, de extensión del partido, pasa además, ¿no?, a introducirse en las tareas de gobierno, de construcción del modelo de España que llevaba el Partido Socialista
como vicepresidente del Gobierno, ¿no? La generación de la consolidación de la democracia y de la construcción de una España social moderna y una España europea. Ha sido, además de todo esto, y después de su salida del Gobierno, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y de la de Presupuestos, ¿no? Luego ha tenido un papel muy importante como presidente de la Fundación Sistema y de la Fundación Pablo Iglesias, ¿no? Que es esa faceta de Alfonso Guerra como intelectual que le acompaña en su trayectoria política. Son los centros de reflexión y de pensamiento del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? El Alfonso Guerra intelectual es bueno, a través de lo que he podido leer y sus memorias, ¿no? Es un lector apasionado y voraz, un amante, profundo amante de la poesía, del teatro, del pensamiento y el ensayo, del mundo de la edición, el mundo del libro, el mundo de la librería, ¿no? Y seguramente, yo creo que también sometido a una elección difícil que tiene todo intelectual que entra en política, que es elegir, o la elección tan compleja que señala Norberto Bobbio entre la política de la cultura y la política del poder, ¿no? El político Alfonso Guerra, pues más difícil quizá de encontrar un perfil que lo abarque todo, ¿no? Un hombre que introduce en el Partido Socialista un sentido de la disciplina, de la organización, del gusto por las cosas bien hechas, la preocupación por el detalle y la perfección en la presencia pública socialista, en los actos, en los mítines, y desde luego uno de los más brillantes parlamentarios de la democracia española. En la España en la que creo, que es su último libro, dice que fue también en los orígenes, y así enlazo con la pregunta que le hemos hecho para que comience luego, ¿no? Que había leído un texto de Machado en el que el poeta confesaba que al oír hablar a Pablo Iglesias le pareció que su voz tenía el timbre de la verdad humana. Alfonso Guerra dice que su elección y su compromiso político fue primero sentimental y luego ideológico, ¿no? Gracias a Lelio Basso descubre a Rosa Luxemburgo, ¿no? Y la dialéctica entre las ideas y la realidad social, inseparable en la elección política que hace Alfonso Guerra por el socialismo democrático, en vez de, en la época de la oposición, inclinarse por el comunismo o por el anarquismo, ¿no? Y finalmente su pasión, ¿no? También intelectual por el pensamiento de Norberto Bobbio, ¿no? Este libro final es una apasionada defensa de la Constitución y de la transición española en tiempos muy complicados y muy difíciles como los que está atravesando en estos momentos España, ¿no? Yo creo que también le define algo que escribe Juan de Mairena, ¿no? Y que recomienda a sus alumnos, ¿no? Que desde luego nunca sean apolíticos, ¿no? Y sobre todo que hagan política pero a cara descubierta, ¿no? Y que la política no separe nunca lo que se cree de lo que se piensa, ¿no? Esta es la semblanza que he podido hacer y le dejo pues para que responda a esa inquietud inicial, ¿no? Que le planteábamos entre Yolanda y yo de por qué el compromiso de un joven en los años 60, en qué consiste ese compromiso a diferencia de los jóvenes europeos del 68, y esa firmeza, ¿no? en sus planteamientos mantenida desde entonces hasta hoy. Muchas gracias. ¿Vale? Bien, buenas tardes. Primero decirles a todos que estoy muy contento de estar en Málaga nuevamente. Llevo una temporada en que vengo bastante por aquí. En este mismo salón he intervenido unas pocas veces en muy poco tiempo, pero lo hago con gusto. Debo agradecerles la presencia aquí y la atención que van a prestar, que ya han prestado a los oradores y que van a prestar a mis palabras. Y agradecer también, claro, a los organizadores, a María José de la Torre Molina y a Esther Cruces,
y naturalmente a las personas que han hablado antes, Yolanda García Calvente, vicerrectora, y al profesor Arca, a quien agradezco mucho la semblanza que ha hecho de mi persona. Yo tengo un concepto de mí mismo un poco más pobre. A mí me ha ido bien en la vida así. Mi peor enemigo piensa siempre mejor que yo de lo que yo pienso de mí. Y siempre me ha ido bien. La gente piensa que soy súper inteligente, yo no creo en nada de eso. Pero humildemente les quiero decir, cuando me conectan, lo hizo María José, para venir a este ciclo, que era el mayo del 68 francés y la transición política española, yo digo, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Lo uno con lo otro. No, parecen dos cosas para estudiar por separado. Pero entonces me pongo a ver si puedo imbricar un poco. Y realmente he encontrado imbricación. Y es lo que en principio querría contarles a ustedes para mostrar que el tema que me pidieron yo lo quiero desarrollar y luego vamos a entrar en todo lo de la transición que se quiera. Yo a partir del año 64, yo empecé a viajar con gran frecuencia al sur de Francia, por cierto sin pasaporte, pasando clandestinamente la frontera. Viajaba casi cada semana a hacer reuniones con el exilio. Entonces allí leía los periódicos, las revistas, compraba libros y estaba un poco al día de qué estaba pasando en Francia. Entonces lo del mayo francés, que no empezó en mayo, que empezó en enero, ahora diré algunas palabras sobre eso, que todo el mundo pensamos que el mayo francés, todo fue en mayo, no fue en mayo, empezó el 8 de enero, pero ahora veremos cómo. Yo aquello lo viví bastante de cerca en las visitas que hacía continuamente y pensando entonces, no ahora, entonces, ¿qué significado tenía aquel movimiento tan enorme de los jóvenes estudiantes en Francia? A mí me llegaba a la cabeza lo que podía llegarme, el movimiento estudiantil español de 1956, que ustedes dirán, hombre, pero no tuvo la importancia del 68 francés, ya lo sé que no paralizó el país, pero tuvo una importancia extraordinaria que no se señala suficientemente. Y es que evidenció, a quien quería verlo, puso en evidencia el fracaso del proyecto político del franquismo. El proyecto político de los que se levantan el 18 de julio fracasa rotundamente, se ve que ha fracasado en el año 1956. ¿Por qué? Porque unos estudiantes se han movido. No, es porque detienen a varios centenares de estudiantes. Y he aquí el tema. La mayoría eran hijos de los vencedores en la guerra. Es decir, que el proyecto de terminar con esa hierba mala que eran los rojos para entonces, fracasa. Fíjense que durante la guerra, el sistema, cuando tomaban las plazas, las tropas de Franco, exterminaban en lo posible a todo lo que sonase, oliese a posición progresista. No solo los militantes de los partidos, socialistas, comunistas, anarquistas, también los maestros, porque eran un peligro de difusión de las ideas. También los familiares, los amigos, se trataba de una represión generalizada, para terminar con eso. Y hay un caso espectacular. Como saben ustedes, en agosto del 36, el general Yagüe entra en Badajoz y reúne a una serie de gente que ellos creen que son los rojos, los meten en la Plaza de Toros y los asesinan, 4.000. Entonces, hay un corresponsal del New York Herald Tribune, norteamericano, que le hace una entrevista al general Yagüe y le pregunta, oiga, pero ¿cómo es posible estas matanzas masivas? Y le contesta, y esto lo quiero leer porque no me quiero equivocar, le contesta, por supuesto que los hemos matado, ¿qué esperaba? ¿Iba yo a cargar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna tenía que avanzar a marchas forzadas? ¿Iba yo a dejarlos libres para que Badajoz volviese a ser roja otra vez? El tema es que nunca más volviese a ser roja nada, ni nadie. Y eso es lo que en el año 56 termina, porque sus propios hijos son los que están en posiciones contra el sistema. Y eso evidencia, a mi juicio, el fin del proyecto histórico del franquismo. Porque no logran terminar con los demócratas. Ese es el signo de todas las dictaduras, que creen que resuelven las cosas a su gusto y al poco tiempo las dictaduras son las que caen y viene otra vez la democracia. Entonces, tiene relación el mayo francés con esta transición política. Como en Francia, la revuelta del 56 fue de estudiantes. Y aquí hay un dato importantísimo.
de las personas detenidas en el 56, aquellos estudiantes, de ahí salen los protagonistas de la transición política de 1977 y 78. Las mismas personas, los mismos nombres. Se detiene a Enrique Múgica, a Ramón Tamames, a Javier Muguerza, a Javier Pradera, a Miguel Sánchez Maza, todos aquellos que habían realizado las manifestaciones, la revuelta contra el régimen en el 56, son después diputados, sus directores de periódicos, son los responsables de lo que va a cambiar España durante la transición. Pero como les decía, a mi juicio, la revuelta estudiantil del 58 no tuvo después muchas consecuencias, porque se quedó en nada, estuvo a punto de una revolución y al final desapareció. Ahora les narraré muy sucintamente cómo fue eso. Sin embargo, la revuelta del 56 tuvo consecuencias mucho más concretas que la del Mayo francés, que fue la transición política, que nace de ahí, que viene de ahí. Claro, el elemento fundamental es que las circunstancias históricas de la generación del Mayo del 68 en Francia y del 68 en España, las circunstancias históricas eran las mismas. Si analizamos cuáles fueron las razones primeras que desembocaron en el Mayo francés, nos damos cuenta que eran preocupaciones que teníamos los españoles de la misma edad en España. Por ejemplo, el Mayo francés surge el 8 de enero del 68 porque el ministro de Juventud y Deporte va a visitar un banlieue, un barrio de estos cercano a la ciudad de París, en el norte, que se llama Nanterre, va a visitar Nanterre, va a inaugurar una piscina. Entonces, cuando está inaugurando la piscina, él había hecho recientemente un libro blanco sobre la juventud francesa. Cuando está inaugurando, hay un estudiante que le increpa, un estudiante totalmente desconocido, hoy no es desconocido, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo, se le conocerá por el pelo y por ser rojo. Entonces, este le increpa, ¿y qué le dice? Le dice, su informe blanco sobre la juventud es una porquería porque no contempla los problemas sexuales de la juventud. Claro, eso es en el 68. En el 68 tuve yo la primera multa gubernativa. ¿Saben ustedes por qué? Por besar a una chica en el Parque de María Luisa de Sevilla. O sea, es que teníamos los mismos problemas, que no teníamos manera de realizar ciertas actividades. Claro, eso ocurre, como digo, en enero, y 2 meses más tarde hay una manifestación contra la guerra de Vietnam. Las mismas manifestaciones que estábamos haciendo en España, manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Es curioso que ahora no se hacen manifestaciones por estas cosas que pasan fuera de España. Entonces había una politización muy fuerte. Yo he asistido a muchísimas manifestaciones, no, he asistido y sufrido a muchas manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Pues así empieza el Mayo francés, de verdad, porque unos estudiantes apedrean la sucursal de American Express, que era el símbolo del capitalismo norteamericano, y entonces detienen a un grupo de ellos. Al detenerlos se hace una asamblea de estudiantes que firman un documento, 142 estudiantes, que le llaman el Movimiento del 22 de marzo, ¿y qué reclaman? Otra vez estamos igual, ¿qué reclamaban en ese documento? Que las residencias estudiantiles fueran mixtas, que pudiera haber chicos y chicas. O sea, son preocupaciones muy parecidas. Claro, ya el día 3 de mayo, los estudiantes de Nanterre, a pocos kilómetros de París, vienen hacia la Sorbona a pedirle ayuda a los estudiantes de la Sorbona. Se encierran todos y es cuando empieza verdaderamente el lío. El día 6 son los primeros enfrentamientos con los CRS, la Compañía Republicana de Seguridad, y el día 10 es cuando se empiezan las barricadas en el barrio latino. Las barricadas, como ustedes saben, hay una pintada que las define, aquello de, en castellano lo decimos, bajo los adoquines está la playa. Ellos fue una frase que decía, sur le pavé, la playa. Esta frase, que fue pintada en las paredes de París y que recorrió el mundo entero, en realidad no fue una improvisación estudiantil. Esta fue una frase de Marguerite Duras, la novelista, que vio efectivamente que en el barrio latino, el primer día, el día 10, cuando empiezan a levantar los adoquines, debajo hay arena de playa. Entonces, de una manera metafórica, le dice utópicamente a los estudiantes, arrancar los adoquines que debajo está la playa. En realidad había arena de playa. Bueno, entonces, como digo, hay similitudes. Liberación sexual, la guerra de Vietnam,
Los problemas laborales en España, entonces llevábamos unos años muy comprometidos con la lucha en el País Vasco y en Asturias, desde el año 62. También el autoritarismo en la universidad, agravado en España por la dictadura, podría poner muchos ejemplos. La puesta en crisis de la autoridad paterna y de la autoridad gubernamental en el sistema capitalista, lo hacen en el Mayo francés, y a los pocos meses, en agosto, es la puesta en causa de la autoridad comunista en la primavera de Praga. Y vemos que hay una similitud entre ambas cosas. Recuerden aquel estudiante desafiando a los tanques soviéticos que han entrado en Praga. Todas estas características hacen pensar en el enorme peso que tuvo la idea del Mayo francés en la generación que va a protagonizar la transición política en España. Pero para tener un cuadro completo de influencia tendríamos que introducir también la Revolución de los Claveles en Lisboa, 25 de abril del 74, que tuvo una importancia extraordinaria. Tanta importancia que, por ejemplo, como anécdota, yo diré que Mario Soares estaba en el exilio en París y cuando se entera de que los capitanes se han rebelado, sin saber si ha triunfado todavía o no, se viene a Portugal, pero no puede tomar el avión a Lisboa porque lo van a detener cuando llegue a Lisboa. Y entonces se viene a Madrid y de Madrid en tren a Lisboa. Y cuando llega a Salamanca, para unos minutos el tren en Salamanca y de pronto oye un ruido y había muchísimos españoles con banderas portuguesas gritando la revolución, la revolución. Mario Soares sabe que la revolución ha triunfado en Salamanca, no en Portugal. Es decir, que teníamos una conexión grandísima. Yo debo decir que en el año 74 yo voy sin pasaporte, yo siempre sin pasaporte. Sin pasaporte paso 63 veces a Lisboa. Bueno, entonces esta generación adquiere un compromiso político muy fuerte en los años 60. Efectivamente, Fernando Arca me lo preguntaba, ¿cómo adquieren este compromiso político? Hombre, el contexto político-cultural era el mismo en toda Europa y España, que vivía bajo una dictadura, no estaba fuera de ese contexto político. Es decir, había en el mundo una fascinación con la llegada de los barbudos el 1 de enero del 59 a La Habana, la Revolución Cubana, eso en todos los jóvenes. Yo entonces llevaba barba y llevaba una trenca, que hoy día lleva cualquiera, entonces no llevaba nadie, y a mí me gritaban, me apedreaban, y siempre el grito era vete con Fidel, vete con Fidel. Eso era la representación para la gente conservadora de entonces, ¿no? Por tanto, Cuba, lo teníamos en la mente todos. La revolución freudo-marxista, Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, los hippies, la revolución de las flores en California, la música en España se oía la misma música que en toda Europa, los Beatles, los Rolling, Dylan, Joan Baez. Es el momento que empieza la extensión del consumo de droga, la liberación de las costumbres. Era también los inicios de la sociedad de consumo, que desde posiciones estudiantiles se rechazaba, se estaba en contra. Era la guerra de Vietnam, los movimientos de Praga, movimientos de la universidad, los movimientos de los partidos políticos de la clandestinidad que empiezan a surgir con más fuerza. Y un elemento clave del compromiso político de aquella generación son los libros prohibidos. Bebemos todos en los libros prohibidos. Librerías que esconden los libros debajo de la mesa o en un coche aparcado 2 calles más allá y venden libros prohibidos. Y hay 2 editoriales a los que debemos un privilegio de mencionarlos. Debemos algún tipo de homenaje. La editorial Losada de Argentina, ahí leemos casi todo lo que aquí no se podía vender y además descubrimos algo muy importante, aquella generación, descubrimos a los autores del exilio, los españoles que están en el exilio, que eran mejores escritores en sentido general, colectivo, que los que escribían en España en aquel momento. La otra editorial es la parisina El Ruedo Ibérico, que esta era muy combativa, era una editorial que combatía contra la dictadura muy claramente. Y así se forma. Claro, España es un país que tiene siempre características muy peculiares. La transición es un fenómeno según el cual la sociedad española empuja a los representantes políticos a que se pongan de acuerdo. Hay una intención fortísima de parte de los trabajadores, de parte de la gente de la cultura, para que se pongan de acuerdo por una vez, porque muerto el dictador, ¿qué va a pasar aquí?
Y la gente tenía miedo, la gente normal, sencilla, tenía miedo. ¿Qué va a ocurrir? Otra vez los enfrentamientos, volveremos a los años 30. Pónganse de acuerdo. Y por una vez en la historia, los dirigentes políticos deciden no exigir el máximo de sus propuestas, renunciar a una parte de lo que quiere conseguir. Cada uno renuncia a una parte si el otro renuncia y si el otro renuncia. Y esa es la transición. La transición se define de muchas maneras, pero a mí me gusta definirla con la verdad. Y la verdad es que la transición es la lista de las renuncias que hacen todos los partidos políticos para poder ponerse de acuerdo en una sociedad en la que quepan todos. ¿Y eso cómo se fragua? ¿Cómo es posible que de un sistema dictatorial podamos pasar a un sistema democrático poniendo de acuerdo a todas las fuerzas políticas? Pues es difícil de explicar, es complicado. Fíjense que en el año 1976, el 5 de julio, el Consejo de Estado propone a una terna para elegir al presidente del gobierno después de muerto el dictador y el fracaso del sucesor, que había sido gobernador de Málaga, por cierto. Ya sabéis, aquel de Franco muerto. Y nombran a Adolfo Suárez, que no tiene ningún pedigrí democrático. Al contrario, era el secretario general del movimiento. Era la representación más clara del sistema de partido único. Entonces, en ese momento, todos los periódicos de España, y cuando digo todo, digo todos, hacen editoriales diciendo qué error, qué inmenso error. Eso lo dijo de la Sierva, pero todos decían más o menos lo mismo. Este es el triunfo del búnker, vamos otra vez para atrás, otra vez la dictadura. Pero hay un periódico que hace un editorial, no diría a favor, pero esperanzado, que dice literalmente: el nombramiento de Adolfo Suárez es una oportunidad para la democracia, porque la democracia exige el desmontaje del aparato de la dictadura, y ¿quién lo conoce mejor que el secretario general del movimiento? Ese fue un artículo, un editorial de un periódico clandestino, El Socialista, y que por cierto lo escribí yo. Digo lo escribí yo porque además yo me escribía el periódico entero, porque entonces éramos así. Entonces, fíjense que una persona que no está legalizada es capaz de ver lo que todo el mundo que estaba en la legalidad no veían. Entonces, es que era necesario. Y fíjense que muy poco después hay un doble suceso en España. Un grupo terrorista, Grapo, va a secuestrar a Oriol y a Villascusa, a dos personajes, presidente del Consejo de Estado, presidente de la Justicia Militar. Los secuestra a los dos. Y en un momento determinado, un miembro de ese gobierno de Adolfo Suárez, que no era legítimo, que todavía no había pasado por la democracia, un miembro se encuentra con que del Grapo le llega al gobierno, a través de intermediarios extranjeros, que el Grapo está dispuesto a salvar a esas dos personas, a liberarlas, si liberan a 3 presos del Grapo que había en la cárcel. Y entonces el gobierno de entonces se pone a ello. Pero claro, era un gobierno de la dictadura. Y no hay un país en el mundo que esté dispuesto a recibir a esos terroristas. Entonces, ¿qué se les ocurre? La inteligencia de Fernando Abril Martorell. Vamos a llamar a los que pueden resolverlo, los de la clandestinidad. Y entonces yo recibo una llamada de un señor al que no conozco, que era ministro, Fernando Abril, que me dice: tenemos este problema. Vosotros tenéis buenas relaciones con algunos países, señaladamente, me dice, con Argelia, ¿podéis resolverlo? Entonces, fíjense que un partido no legal, al que no le permiten actuar en libertad, recibe una llamada de un gobierno no legítimo para que le eche una mano para salvar a estos dos personajes. Dos personajes con un pedigrí bonito. Bueno, pues, le decimos que sí, que lo vamos a hacer. Y lo hacemos. El avión incluso llega, pero en el interregno, uno de los Grapo confiesa dónde están a la policía y los pueden salvar. Ese Grapo después se ha hecho historiador, falso historiador, y vende muchos libros de historia diciendo mentiras. Pues ese mismo Grapo fue. Es decir, que hubo una conexión. Esa conexión, Fernando Abril y yo mismo, es la que nos va a servir después a la hora de hacer la Constitución. Porque cuando la Constitución se inicia igual que siempre. La historia del constitucionalismo español era: un partido hace una Constitución contra el otro partido, y cuando gana el otro hace otra contra el primero. Entonces, empezó así.
Se redactan los primeros 25 artículos desde el día 5 de mayo de 1978 hasta el día 17. Los 25 primeros artículos con los votos siempre de UCD y de AP, se llamaba, ahora PP, Fraga y Suárez. Siempre, faltando 2 votos al resto de la Cámara, respecto de ellos. Entonces, yo hago una llamada a ¿quién? A Fernando Abril, el que me llamó a mí para ver si allá ayudábamos. Y digo, oiga, vamos a repetir la misma historia. Cuando ganemos las elecciones hay que abolir esta Constitución y haremos otra. No podríamos ponernos de acuerdo. Y entonces empezamos a ponernos de acuerdo. Él dice, debo consultar, tenía que consultar a Adolfo Suárez, como es natural, y a los 2 días me llama y me dice, ¿podríamos ir a cenar? Apunten esto. Es la primera y única cena que hacemos los redactores de la Constitución. Los periódicos le van a decir cuando vean los archivos que todo se hizo cenando. Falso. Falso de toda falsedad. ¿Ya? Y se lo voy a explicar para que tengan todos los datos. Porque nos reunimos en un restaurante que se llama José Luis, que está cerca del campo de fútbol que hay ahí en... Bueno, ahora es una tienda de vender camisetas, ya saben ustedes. Y allí nos reunimos y llegamos a un acuerdo de ponernos de acuerdo nosotros y de invitar a todos a que vengan al acuerdo, al consenso. Aceptaron todos, salvo Fraga Iribarne, que decía que él no hacía negociaciones. Bueno, a partir de ahí nos reuníamos de tal manera que la comisión que trataba la Constitución empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 8 o las 9 de la noche. Cuando en un artículo no nos poníamos de acuerdo en la comisión, le pedíamos al presidente que lo apartara para votarlo el día siguiente, para que tuviéramos la noche para ponernos de acuerdo. Y solo teníamos la noche. De manera que de allí nos íbamos a un despacho de cualquiera de nosotros y nos pasábamos la noche trabajando a ver si llegamos a acuerdo en esos artículos. La primera noche, el representante del PNV decidió ir a comprar un sándwich y al salir se encontró con un fotógrafo de prensa y se metió para adentro inmediatamente. Y ya no volvimos a salir, no cenamos ni solos, ni separados, ni nada. Y así unos cuantos meses. Bueno, también habrán oído ustedes decir que la Constitución, en esas negociaciones, Fernando Abril Martorell y yo éramos los que redactábamos los artículos. Es verdad, pero no es verdad. Porque nosotros no éramos los más sabios, no, de ninguna manera. Lo que pasa es que Fernando era hipotenso y por las noches se animaba mucho. Y yo siempre he controlado las horas de sueño muy bien. Y a las 4:30 o a las 5, todos estaban durmiendo sobre la mesa y seguíamos Fernando y yo discutiendo. A las 7 o las 7:30 decíamos, oye, que ya tenemos el artículo redactado aquí y no hemos puesto de acuerdo. Así sucedían las cosas. Es decir, que la Constitución, la transición, fue un intento exitoso, un intento de romper el círculo vicioso de la historia del constitucionalismo español, que se hacían constituciones de media España contra media España y luego al revés. Esta media hacía la suya contra esta. Y las constituciones no duraban nada. Esta tiene 40 años, ha soportado un golpe de Estado, 23 de febrero, 40 años de dictadura terrorista queriendo acabar con la democracia y, por último, el movimiento secesionista en Cataluña. Y ha aguantado. ¿Se puede reformar? ¿Hay que cambiar cosas? Siempre hay que cambiar cosas. Pero a mí me gusta hablar, y con esto doy paso a que me preguntéis todo lo que queráis, a mí me gusta hablar no de la reforma de la Constitución, sino de reformas en la Constitución. Es decir, no es el gran planteamiento lo que hay que modificar, sino reformar las cosas que al paso del tiempo los hacen envejecer o exigen otro pronunciamiento. Y así hay muchos artículos. Yo en este libro que ha citado Fernando Arca examino todos los artículos que creo que deberían modificarse y en qué manera deberían modificarse, porque fíjense que en la política es muy frecuente decir yo soy partidario de la reforma de la Constitución. Lo dicen todo, pero ninguno dice en qué quieren poner, en qué consiste la reforma. Entonces yo me he preocupado artículo a artículo de decir qué habría que cambiar o qué no debería ser cambiado. En fin, la generación del 68 español, no como imagen, pero con influencia del 68 francés, hace la transición, dicho gráficamente, para que no vuelvan los años 30 nunca más a España. Bueno, voy a comenzar yo
con alguna pregunta y alguna reflexión. Fernando citaba el libro al que también ha hecho referencia Alfonso hace un momento, La España en la que creo, y a mí leyéndolo una de las cosas que más me ha hecho pensar, quizá por desconocimiento, pero cuando leía, sobre todo en las primeras páginas, cuáles son sus referentes ideológicos, cómo llega, ya lo ha explicado Fernando, a ese convencimiento de que el socialismo, en su caso, es el camino por el que debía seguir, y habla de Elio Basso, y habla de Norberto Bobbio, de Fernando de los Ríos, y, en fin, y de otros intelectuales que marcaron su vida y su conocimiento y sus decisiones vitales. Yo pensaba, bueno, yo ahora mismo sería incapaz de suponer o de adivinar quiénes son los referentes intelectuales de los políticos actuales, exactamente, de los políticos que hoy nos guían. Sí, están en la serie de televisión. Ahí los tienen. Sí, Netflix, ellos Netflix. Probablemente Juego de Tronos y alguna otra, pero bueno, yo quizá leía esas páginas, como le digo, con algo de pena, porque creo que cualquier decisión vital y decisiones tan importantes como las que se toman en política tienen que tener detrás horas de estudio, horas de reflexión y de aprender de quienes van por delante de nosotros. Yo no sé si esa impresión que tengo yo es correcta o, bueno, ya ha adelantado usted que quizá las series de televisión, pero que leer poco. Sí. Mi opinión es que en el mundo político no se lee mucho. Antes tampoco se leía mucho. Había muy buenos lectores, pero pocos. En el Parlamento, yo diría que de 350 había una docena de buenos lectores, de gente que leía mucho y bien. Hoy los nuevos dirigentes, que parecen todos recortados por la misma persona, son muy parecidos, pues resulta que no. Ayer mismo una persona cercana a uno de estos dirigentes, no diré cuál de ellos, uno de estos nuevos, pues me decía que, dice, es que no lee. El último libro que leyó fue Los Pilares de la Tierra. Y yo le dije, si el último fue Los Pilares de la Tierra, es que fue el primero. Claro, Federico II de Prusia jamás tuvo en sus manos un libro. El emperador jamás tuvo un libro. Miento, tuvo uno, El Escalafón Militar. Ese lo repasaba continuamente, pero nunca, él no necesitaba libros. Él decía, no, nosotros, le decía a la gente que gobernaba con él, decía, nosotros tenemos que actuar según nos convenga a nosotros y tenemos que hacer todas las barrabasadas que sea necesario, que luego tenemos a los letrados que nos van a explicar, van a buscar una justificación legal a lo que hacemos. Pero él no leía, entonces yo creo que hoy se lee poco. La sociedad española no lee muy poco. Tenemos la idea de que los españoles leemos muy poco, pero no es verdad, muy poco no. Está en una media francesa, no inglesa, los ingleses leen más, pero no se lee muy poco. Pero la élite de la sociedad española, política, empresarial, económica, lee muy poco. O, dicho de verdad, no lee. Y esto es un drama. Y muchas de las cosas que nos pasan en España es porque la gente no lee. Y no digo nada si hablo de leer poesía. Ahí sí que no hay manera. Y una persona que lee poesía, les aseguro, es más libre, más creativa, que es así, porque los poetas tienen, más allá de la capacidad del ritmo o de rimar, si riman, más allá de eso, tienen algo que no tenemos los demás seres humanos, y es que ahondan en la profundidad de las cosas. La toma de conciencia de un poeta es mucho más profunda que la de la generalidad de las personas, y hay que ir a ellos, porque te dan un alimento que te sirve para ti. Mi opinión es que lo que se adquiere por los sentidos se queda mucho más fuertemente en nosotros que lo que se adquiere por el intelecto. Es decir, por eso yo leo mucho más poesía y novela que ensayos. Porque los ensayos uno se entera de lo que está leyendo, incluso se lo puede estudiar, pero al cabo de 2 meses se lo ha olvidado todo. Ahora, el que lee Ana Karenina no se le olvida en la vida de qué va eso. Lo tiene dentro. Entonces hay que leer mucho creación y poesía entre ellos. Los políticos actuales leen, yo creo que no leen prácticamente nada. ¿Qué me parece eso? Me parece fatal,
Fatal para ellos porque son ignorantes y fatal para que personas que tengan responsabilidades no pueden ser ignorantes, tienen que saber, tienen que tener impulsos morales, impulsos éticos que se adquieren a través del conocimiento, y el conocimiento se adquiere en los libros. Y llega un momento que los personajes de los libros forman parte de nuestra familia y uno vive con ellos y no se lo olvida nunca. En fin, yo en esto de los libros soy un poco pesado, porque soy lo decía Fernando, un amante en todos los sentidos que quieran ustedes. Porque yo tengo calculado lo que leemos en la vida. Un buen lector que tenga 50 años de lectura y que cada día lea un libro, sin fallar ni un solo día, ni por enfermedad, ni por vacaciones, cada día un libro, y además en un día el Quijote, en un día Las Mil y una Noches, un poco difícil. Bueno, si fuera así, total en su vida, ¿cuántos libros lee? 1400. Si lee uno cada 10 días, no, 1400 no he dicho, 14.000. Si lee uno cada 10 días, 1400. Si lee uno al mes, va a leer 500. Solo en los griegos, los clásicos, ya tenemos 500 para leer. Y la gente lee las cositas de estas que anuncian a ganar concursos, de no sé qué. No, bueno, tenga usted buen ojo, mire bien lo que va a leer. Y si tiene duda, relea un libro que ha sido muy importante en su vida, vuélvalo a leer, se aprende de nuevo. En fin, me voy derivando como librero más que... Bien, le agradezco mucho la contestación. Pero quizá en contraposición a eso, la transición española, en la que sí había políticos que leían mucho, es sí. evidente, algunos, quizá no todos, pero algunos leyeron y leyeron mucho. Bueno, ha supuesto una diferencia quizá entre nuestro país y países de nuestro entorno respecto de situaciones que estamos viviendo hoy en día, como el auge de la extrema derecha, que en nuestro caso quizás sea un poco más contenido que en otros países, nacionalismo, aunque tenemos evidentemente un problema grave, pero gravísimo. Bueno, pero en otros países el problema ha ido quizá más lejos que en España. Nuestra relación con la idea de Europa, ¿cree usted de verdad que la transición es la clave para entender el por qué España es un país en el que esa situación que vemos en los telediarios, que leemos en los periódicos, lo que está pasando en el resto del mundo, aquí esté llegando quizá un poquito más tarde? A lo mejor es simplemente cuestión de tiempo, acabaremos igual que ellos. Bueno, llega más tarde, entre otras razones, porque España estaba vacunada. 40 años de dictadura, a España la vacuna contra esos ejemplos. Entonces, socialmente, ser de extrema derecha estaba muy mal visto. Empieza ahora a no estar tan mal visto porque los partidos constitucionalistas están cometiendo el grave error de darle categoría social positiva a los extremos, cada uno a su extremo, lo cual me parece un error gravísimo. Creo que la derecha española no se arrepentirá suficientemente en la historia de no haber condenado la dictadura de Franco y haber hecho un pacto ahora con la extrema derecha que acaba de surgir. De eso se va a arrepentir durante mucho tiempo. Pero vamos, sí, sin duda, ese es un motivo, y otro, aquí está llegando un poco más tarde las cosas, aunque en el tema del nacionalismo no. En el tema del nacionalismo España tiene un problema fuerte. Ya sé que lo tiene Escocia, que lo tiene Córcega, que lo tiene Bélgica, que lo tienen muchos por ahí, pero aquí es muy fuerte. Aquí es algo muy fuerte porque todos los demás miramos para otro lado. Y es un problema tan grave que no debe permitir que nadie mire para otro lado. Y estamos haciendo el idiota colectivamente de una manera muy fuerte. España tiene un riesgo evidente de disolución, de autodisolución. Pero no hacemos caso. No hacemos caso, ¿no? En fin. Bueno, Fernando. Bueno, volviendo un poco al tema de los intelectuales, ¿no hay un cierto prejuicio basado un poco en la experiencia de los liderazgos históricos de intelectuales que han estado al frente del país en cuanto a las dificultades que tiene un intelectual para la vida política, para la gestión política, para la toma de decisiones, para la organización de los partidos, para la vida de los partidos políticos? Sí, ustedes saben que Ortega y Gasset decía que la vida se nace o para hacer definiciones o para hacer política. Y enfoca la actividad política contra
de alguna manera, contra la actividad intelectual. Lo que pasa es que nuestra experiencia es un poco al contrario. ¿Hay un político más admirado en la historia española que don Manuel Azaña? Y don Manuel Azaña de política sabía muy poco. Y al final de su vida, muy al final, hizo algunas cosas, yo creo que muy equivocadas. Pero fue un político que tenía una visión de España que influyó muchísimo. Y es que no hace política el intelectual como Francisco Giner de los Ríos. Francisco Giner de los Ríos, creador de la Institución Libre de Enseñanza, porque impiden la libertad de cátedra y ellos crean la institución para poder enseñar libremente, va a tener una influencia política en España extraordinaria. Y no solo en España. Yo he visto dirigentes políticos en otros países que son institucionistas, son de la Institución de la Enseñanza. Por ejemplo, Raúl Alfonsín en Argentina. Era verdaderamente un hombre de la Institución Libre de Enseñanza en su concepción de la vida, en su concepción de la austeridad, de cómo conducir un país. Por tanto, yo creo que no está negado la posibilidad para el intelectual de hacer buena política y la posibilidad de que un político pueda ser intelectual. ¿Qué hace falta para eso? Hombre, hace falta tener una conciencia muy limpia y un esfuerzo, porque lo que no sea trabajando no se consigue. Yo sé que hoy todo vale. Mire, para tocar el violín, aunque sea regular nada más, tiene que estar 15 años dándole al violín. Hoy para presentar un programa político, ¿no?, te lo saca este que ayer hizo no sé qué gracia, pues venga, este lo hace. Claro, así no puede ser. Así no puede ser porque no saben. Y si no saben, ¿qué transmiten? Basura. Hay un libro de un poeta joven, Abraham Grajera, cuyo título me va a servir para plantear esta pregunta. El título es Adiós a la época de los grandes caracteres. En España, en Europa, en el mundo. Vamos a ver. Frente a los 60 y los 70. Aquí hay que andar con pies de plomo, porque vas por el filo de la navaja. Porque en cuanto hagas una crítica comparando con lo anterior, todos te van a decir que tú eres partidario de todo tiempo pasado fue mejor, y ya no te dejan hablar, ya te tapan la boca. Oiga, no, todo tiempo pasado no fue mejor, pero hay cosas que son mejores que en el pasado, otras serán peores, pero hay cosas que son mejores y no se pueden ocultar. Entonces me preguntas por los caracteres. Hace 25 años, gustasen más, gustasen menos los personajes que estaban en la política europea, contamos con personalidades de la envergadura siguiente. Olof Palme, para mí el mejor. Bruno Kreisky, François Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González. ¿Quién falta? Sandro. Bueno, Sandro, ahora cuento un poco de Sandro. Sandro es un personaje extraordinario, pero no era un político. Billy Brandt, o sea, la panoplia es tremenda. Pero es que voy a descender a una cosa mucho más pedestre. Así, en un papelito en horizontal, ustedes se toman la tarea en su casa de escribir aquí todos los líderes políticos de todos los partidos del año 1977 en España. Todos. Empezando por el más a la derecha, don Manuel Fraga Iribarne, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Miguel Roca, lo van escribiendo aquí. Y ahora debajo pongan el que hoy es dirigente de cada uno de esos partidos. Y se les cae la cosa. Es que hay épocas que funciona así. Mire, el siglo de oro francés, el español, siglo de oro español, reunió lo mejor de la literatura del mundo. El arte del 400 en Florencia, en una ciudad pequeña, reúne a lo mejor de lo mejor, a 40 grandes personalidades del mundo, en arte y en literatura. O sea que se dan estas cosas. Yo soy un gran admirador de Jorge Manrique, un gran admirador, que fue el que dijo aquello de todo tiempo pasado fue mejor. Pero el principio de la
de la frase no tiene sentido haciéndolo general, pero a veces sí. Y desde el punto de vista de los caracteres políticos, hoy el mundo, bueno, y es que no he metido para comparar a Trump respecto de Obama o Kennedy o a Putin, que ahí solo podíamos compararlo con Gorbachev, porque lo de Yeltsin, nada de nada. Yo es que a todos esos los he conocido y sé de qué pie cojeaban, y algunos cojeaban mucho. Y Pertini iba a decir algo. Sandro Pertini era un personaje extraordinariamente moral. Él, por ejemplo, a los españoles, al rey Juan Carlos, a Felipe González y a mí mismo, nos trataba como a sus hijos, y lo decía: es que tú eres mi hijo. Era un hombre muy sentimental, pero no fue un hombre de la política, fue un hombre que dio un ejemplo extraordinario en Italia, porque se distinguió de todo lo que había habido antes, que era esta gente que son una murga en Italia, y no abandonó el pequeño apartamento en el que vivía, no se fue al palacio, el palacio, esa tarta de nata que tienen allí, que es horrible, bueno, pero es grandiosa. En fin, fue un hombre extraordinario, pero él no actuó políticamente, nunca fue un político de organización, ¿no? Pero era un tipo de lo más simpático, vamos. Yo estuve con él, yo no soy aficionado al fútbol, soy del Betis, ¿eh? Porque el que no sea aficionado al fútbol tiene que ser del Betis. Bueno, pero yo estuve con él en la final del Campeonato del Mundo en Madrid, en la que hizo aquellos alardes, siendo como iba representante de un país cuando Italia le ganó a Alemania. Y sí, yo tengo muy buena experiencia con él, ¿eh? Y con otros tengo mala experiencia. Comentaba usted hace un momento que su definición de transición es la lista de las renuncias que cada uno Sí. hizo en ese momento. Del consenso. Exactamente. Del consenso, perdón. Esa lista de renuncias. Pero para usted, ¿quién renunció más? ¿O todos renunciaron por igual? Sí. O sea, no teníamos un calibre para medir, pero evidentemente todos tuvimos que renunciar a cosas que costaban mucho. Era un esfuerzo enorme. Ahí se llevó el esfuerzo de toda la negociación, era en eso. Oye, que tú no puedes sostener al 100% mientras yo he dado el 20% y el otro está dando el 20%. Entonces, medirlo más o menos igual, más o menos. Hombre, el PSOE abandona el marxismo. El Partido Comunista se hace monárquico. Sí, la verdad. Fue el gran defensor de Juan Carlos. Todos tienen que dar un paso para que se pueda organizar, para que no haya más enfrentamientos. ¿Eso qué fruto ha dado? Yo creo que magnífico. Yo creo que en la historia española no se ha dado nunca un caso como este. Y además está reconocido por el mundo entero, salvo por los españoles, que los españoles son, como saben ustedes, un poco autodestructivos. Nosotros nos gusta, o sea, todos los imperios en la historia tuvieron leyenda negra. ¿Cuál es la diferencia del español? Que los españoles la compramos. Nos parece fantástico y la difundimos más que los enemigos. Pues así somos. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cree usted que los grandes problemas que tenemos hoy, empezando por el problema catalán, al que se refería hace un momento y que, como bien dice usted, evidentemente es un problema y grave, podrían solucionarse con renuncias o las renuncias quedaron en una época histórica? No, las renuncias se refieren al código de funcionamiento, a las reglas de juego. Después renuncia en lo que uno quiere llegar en la enseñanza, en las pensiones. Ahí no hay que renunciar, ahí uno tiene que ir al fondo a conseguir todo lo que pueda. Pero las renuncias se hicieron para que nos podamos entender, para las reglas del juego. Ahora, los problemas que tiene hoy España se pueden resolver, claro que se pueden resolver. ¿Qué hace falta? Hombre, hace falta inteligencia, determinación y oficio. Y está regularmente repartido esto. ¿Cuáles son los problemas de verdad que tiene España? Los auténticos que tiene España. Porque se habla de mucho, todo el mundo, su problema, por pequeño que sea, lo eleva a la categoría, pero los grandes problemas que tiene España son, primero, el poblacional. España no tiene población y necesita población. Y hay dos soluciones, o nacen mucho más niños o vienen inmigrantes. Claro, los emigrantes, ¿qué pasa? Que son necesarios, pero en general no se le quiere. Es una contradicción imposible. Oiga, usted lo necesita porque no tiene
gente para el futuro, se necesita a los inmigrantes, pero no lo quiero. Entonces, a ver cómo lo resuelve. Pero es un problema poblacional. Hay otro problema que tiene el mundo entero, que es el problema de la destrucción del hábitat, que va en serio. Esta generación joven es la última que puede no oír el grito de la naturaleza, pero si este ya también lo desoye, como han hecho todas las anteriores, la naturaleza se va a destruir. Hay un problema específico nuestro, superior al resto de los países, que aquí el trabajo es muy escaso y no se arregla con medidas puntuales, y aquí hay que tomar decisiones muy fuertes. Yo vengo tiempo adelantando cosas sin que me preste nadie oído, pero un día serán. Cuando yo era un niño, si me hubieran dicho, cuando seas mayor, los sábados no trabajas, no lo hubiera creído. Todo el mundo trabajaba los sábados. Pues aquí vamos a tener que hacer una cosa parecida, jornadas de 4 días de trabajo, para poder repartir el trabajo que hay. Y eso, que parece que, ¿qué dice? 32 horas, pero si no se aplican ni las 35, es que es imprescindible que se haga. Y luego hay que buscar un mecanismo para que la sociedad esté contenta consigo misma. Y solo está contenta si socialmente está de acuerdo en una conformación general. Me refiero, no es posible que las empresas importantes españolas, entre el que más cobra y el que menos cobra, haya una diferencia de 1 a 500. Así esa sociedad nunca apoyará a la sociedad. Yo lancé una vez una idea, que la tomaron los franceses, los socialistas franceses la llevaron a su congreso, no la aprobaron en el congreso, y los socialistas suizos la llevaron hasta un referéndum, y se perdió el referéndum, cosa que no entiendo nada. Se perdió el referéndum, que era que en cada empresa haya una diferencia de 1 a 12. Lo que usted gana en un año, yo lo gano en un mes, pero más no. Ya está bien, ¿no? Lo que gana en un año. Es que aquí en España ahora mismo hay gente que lo que gana en un año un trabajador, lo que gana él en un año, el máximo, lo que gana el máximo, necesita 300 años de trabajo para el trabajador que cobra menos. Que no es posible. Entonces, todas esas cosas tienen que ir engarzándose y la gente lo tiene que comprender. Y tiene que haber una petición social. Ya digo, en Suiza los chicos, la Juventud Socialista lo tomó de una propuesta que yo había hecho, lo llevaron a referéndum y lo perdieron, cosa que es una sociedad que no se ha enterado. Hay que hacer que la sociedad se entere de esto y lo quiera. Y luego tenemos otro problema muy específico nuestro, que es el tema del nacionalismo, no solo catalán, porque sean conscientes de que si un día Cataluña fuera independiente, ¿cuántas horas faltarían para que Euskadi lo dijera? O Baleares, o Valencia, o Canarias, la autodisolución. Eso no es algo que está así en la lejanía, está en el día a día y no se quiere ver. Y todo el mundo encuentra una razón para no complicarse la vida. Bueno, pero tal, la gran burguesía catalana ayudando económicamente a fondo para eso. Oye, y la izquierda lo apoya, lo cual es una cosa que te entran ganas de suicidarte. ¿Para qué ha servido la humanidad, la civilización? No se entiende nada. Pues esos problemas existen y claro que se pueden resolver. Hace falta inteligencia, determinación y oficio. No basta con una de las tres, hacen falta las tres. Bien. Sí, yo creo que debemos, en el momento de que abramos el debate y de que ustedes también pregunten. Pero pregunten, ¿eh? Pero que pregunten. Sí. Que no me den un discurso. Exactamente. Sí, a ser posible, por favor, las preguntas que sean breves. Breve. En Cataluña, de lo cual tiene las ideas muy claras Alfonso Guerra, recuerda, usted ha dicho una cosa muy interesante. Cuando la transición había gente que tenía en clase, usted no se ha mencionado, no se ha incluido entre ellos, pero es igual. Tarradellas dijo, yo quiero ser el presidente de todos los catalanes. Y ahora un nazi como Torra, igual que era Pujol, además de ladrón y deshonorable, quiere serlo de la mitad. A mí no me importa, yo soy anarquista. No voto nunca hasta que haya listas abiertas y lo tengo muy clarito y tengo unos cuantos añitos, nunca he votado. Solo voté no a la OTAN
y no a la Constitución española porque soy republicano. Perdóneme. Pero bien, la pregunta es, ¿no te parece claramente que los políticos de los años de la transición, como Tarradellas, un tío competente, tenía vergüenza y vio las cosas muy claras? Sin embargo, el nazi de Torra, y lo dice quien tiene aquí el carnet de identidad, no me corto un pelo, porque el otro día dijeron: hemos exportado carne de cerdo a España. Bien, lo que te digo, en definitiva, la otra pregunta es, ¿tú dirías a la pregunta de... Un momentito, pueden... Solo un momento, hay muchas personas aquí con interés en preguntar. Breve, te preguntaron a ti, un periodista, si ibas a escribir un libro, ibas a hablar de lo bueno y de lo malo, y que si hablabas de lo bueno era aburrido, y si hablabas, por ejemplo, del galo, cualquier cosa iba a ser divertido, pero no podías hablar. ¿Fue a ti o fue a un compañero tuyo de ministro? Bueno, gracias. Vamos a ver, voy a contestar. Ya nos conocemos porque ya en este salón ya hemos hablado más de una vez, sí. Sí. Vamos a ver, usted dice, y me parece muy bien, que no tiene problema de dar carnet de identidad por llamar nazi a Torra. Yo le llamé nazi y me puso una querella. Me puso una querella y me mandó una tarjeta diciendo: no me llame usted nunca más nazi, que es el insulto más terrible para un demócrata catalán. O sea, de Badajoz no, de Málaga no, tiene que ser catalán. Entonces me puso una querella, pero afortunadamente la jueza a la que le tocó la cosa la archivó. Tarradella era una personalidad importante. Yo tuve ocasión de conocerle y era extraordinario, por ejemplo, en las cuestiones de protocolo que tanto preocupan hoy a los políticos. Él venía a Madrid, me llamaba y quería verme. Y yo, dígame en qué hotel que yo le visito. No, yo voy a su despacho. Oye, usted es el presidente de la Generalitat. No, yo voy a verlo a usted. Y yo entonces era un diputado de a pie. O sea, que era un tipo que tenía efectivamente las ideas muy claras y, en fin, yo he dicho alguna vez que Puigdemont es un trastornado, pero no sé si decirlo porque entonces ¿qué adjetivo reservo para Torra? En fin, bueno, adelante. Señor Guerra, una pregunta. Cuando habla de los intelectuales en la política, yo siempre he tenido una duda. De los padres de la patria, algunos no llegaban al límite de intelectualidad, pues no creo que lo tuvieran. ¿Ustedes pensaron en algún momento o por qué dejaron al profesor Tierno fuera, cuando para mí personalmente sí era un intelectual que había en España? Cuando dice usted que le dejamos fuera, no dice la verdad completa, porque el magnífico preámbulo de la Constitución lo escribió en solitario don Enrique Tierno Galván. O sea que la Constitución tiene una huella muy importante de Tierno. No lo dejamos fuera, ¿no? Ahora, en la comisión no estaban todos los partidos, claro, y ese partido tenía solo 5 diputados. Y no cabía en la Constitución, la comisión, entonces la comisión hubiese sido tremendamente grande. Hasta el punto de que yo estaba en esa comisión y renuncié a estar, para que hubiera un representante de los nacionalistas para ver si los comprometíamos alguna vez en la formación del Estado. O sea que yo también perdí mi puesto, porque la necesidad de hacer una comisión que funcionara, que fuera operativa, no podían estar todos. Y un partido que tenía solo 5 no era posible, pero tanto se consideraba la capacidad de Tierno que se dijo: esto lo hace usted. Lo hizo él, lo trajo y tal como lo trajo está la Constitución. O sea que la mano de Tierno está. Sí. Allí. Bueno, da igual. Hola, muy buenas, muchas gracias por estar hoy aquí. Quería preguntarle que tras 40 años de la transición y con un Parlamento que se ha configurado como el que está actualmente configurado, ¿considera usted que se podría dar esas reformas en la Constitución como se dieron en la transición a la hora de crearla y qué hace falta para que exista ese consenso, si puede darse de nuevo ese consenso y si se pudiera dar una reforma que tuviera continuidad en el tiempo, o cree usted que si se reforma ahora algo en este periodo legislativo es algo que quedará en agua de borrajas que volverá a desaparecer? Gracias. No soy yo muy optimista respecto de la posibilidad de que la Constitución sea reformada con el actual Parlamento que hay. No soy muy optimista. No, porque
yo veo cómo está funcionando el Parlamento y no se da la circunstancia de la necesidad de la mesura, la tranquilidad para reformar las reglas del juego, que no es reformar una ley u otra, es la ley de leyes. Y yo no encuentro capacidad, teniendo en cuenta además que para algunos artículos hacen falta 233 diputados, afortunadamente. Cuando se hizo la Constitución hubo alguna protesta diciendo es muy rígida, para cambiarla hacen falta muchos diputados. Menos mal, anda que si la ponemos con pocos diputados, anda que la han zarandeado ya 40 veces. Menos mal que es dura de mover, es dura, sí. Pero, sin embargo, es más flexible que ninguna de las europeas, en el sentido de que todos los artículos pueden modificarse. No hay ni una sola reserva. Todas las constituciones tienen reserva. La alemana, la italiana, la francesa, por ejemplo, tienen la reserva de que es imposible presentar una reforma sobre la territorialidad. No se puede. No es que salga o no salga, es que no se puede. En la alemana dice del artículo 1 al artículo 20 son irreformables. 20 artículos que no se pueden tocar. O sea, nosotros no tenemos ni una sola reserva y necesitaríamos una cláusula de intangibilidad, que se llama, una cláusula de que no se puede tocar el artículo. De algunas de esas cosas la necesitaríamos y no está. En ese sentido es muy flexible y es rígida en cuanto al número de diputados que exige para modificarla. Exige 210 para unos artículos y 233 para otros. Son muchos y lo que yo veo hoy en el Parlamento a mí me parece imposible. Y no crea que ese pesimismo me hace llorar. No. Menos mal. ¿No? No, estaría saludando a alguien. Buenas noches. Gracias, Alfonso, por estar una vez más en la Universidad de Málaga. Mi pregunta es muy simple. ¿Por qué se sabe tan poco de la transición? ¿Por qué en las universidades, en los institutos, no tenemos la transición como, no digo ya algo obligatorio, pero sí necesario para entender lo que es este país, lo que es España? Vamos a ver. Es difícil calibrar si se sabe más o menos sobre la transición, pero lo que es claro es que la educación no está. Y se intentó. Hubo un intento de crear una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía y la abortó la derecha, que decía que era para adoctrinamiento socialista de los estudiantes. Nunca es tarde. Deberían de recuperar la asignatura Educación para la Ciudadanía, que más que la transición debieran estudiar la institucionalización democrática de España, es decir, la Constitución. Los chicos deberían saber qué dice la Constitución, para qué es útil la Constitución, cómo pueden recurrir a ella para tal o cual derecho. Eso deberían conocerlo. Conociendo la Constitución van a conocer la transición. Ahora, la sociedad española no sabe lo que es la transición. No estaría yo tan seguro, No estaría yo tan seguro. Yo creo que la gente en general, aunque tenga no mucha información, en general sabe valorar positivamente lo que fue la transición. Porque en aquel momento había graves peligros. Cuando muere el dictador, podía haber ocurrido cualquier cosa. Y no ocurrió nada. Y en el mundo entero eso se señaló como algo extraordinario. Aquí siempre hay gente que dice lo contrario. Ahora, políticos que no estuvieron en la transición porque o no habían nacido o estaban con el chupete, pues ahora dicen tres falsedades para criticar a la Constitución. Las tres son falsas. Uno, que hubo un pacto de silencio para no hablar ni escribir sobre la transición. De la transición y la dictadura. De la transición y la dictadura es de lo que más libros se han publicado en el mundo, no en España, en el mundo.
de la dictadura, me parece que vamos por 28.000 libros. O sea que para leer toda la vida unas cuantas vidas. Ya han visto ustedes que son 1.400 libros lo que van a leer, pues 28.000 tienen en la vida. Segunda falsedad. La transición fue un movimiento de los partidos de izquierda para desmovilizar a la clase trabajadora. Nada más falso. En el año 76-77 en España se pierden más horas por huelga que en toda Europa junta. Es decir, que hubo una movilización potentísima. Y última falsedad que le sirve para atacar la transición. La ley de amnistía fue un triunfo de la derecha. Eso es lo que hizo la derecha. Y mienten, y además son unos ignorantes, porque bastaría con que miraran fotografías de la época y verían que en todas las manifestaciones de la izquierda antifranquista, en las pancartas se decía libertad, autonomía, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. La amnistía la pide la izquierda, y no solo la pide la izquierda, la vota toda la Cámara menos el grupo de Fraga Iribarne, menos la derecha franquista, es la que no vota la amnistía. Pues estos jovencitos de ahora dicen lo contrario, porque les da la gana, sin leer, sin estudiar, da igual. La cosa es echar sombras sobre la historia, pero yo creo que en general la sociedad española cree que la transición fue algo muy positivo para España. Don Alfonso, mi nombre es Gabriel Utrera. Quería preguntarle por qué se ve de distintas maneras el nacionalismo periférico con respecto al nacionalismo nacional del Estado. ¿Y por qué se entiende que es más bien democrático el nacionalismo periférico y quizás el nacionalismo nacional es centralista? O quizás pueda adolecer de principios democráticos. En cambio, los periféricos son auténticamente democráticos, como decía ahora el señor Torra, ¿no? Soy catalán, nacionalista, democrático. Los demás no. Mire, mi concepción sobre el nacionalismo es radicalmente contraria de cualquier nacionalismo. El problema es que el que es nacionalista no concibe que pueda haber personas que no es nacionalista. Entonces, si yo digo que soy contrario al nacionalismo catalán, siempre aparece uno de Cataluña y dice, este es nacionalista español. Oiga, no, es que yo no soy nacionalista de nada. Y además lo digo con claridad, yo soy antinacionalista. En España, este buenismo que nos está llevando a situaciones verdaderamente ridículas, lo políticamente correcto, el buenismo, no se puede ser anti nada, no, anti nada. ¿Cómo que no? Yo soy anti muchas cosas, o usted no es anti los golpes a la mujer en la familia, o usted no es anti que los niños de 5 años trabajen en una mina. Yo soy anti muchas cosas, y entre ellas soy antinacionalista. Y el nacionalismo llamado español o nacional, que sería o francés o alemán, es lo que nos trajo 70 millones de muertos en el plazo de 30 años en Europa. 70 millones de muertos y otros 100 millones de personas lisiadas por el nacionalismo. Por lo tanto, yo soy antinacionalista. ¿Es nacionalista de un pueblo? Soy antinacionalista. El cantón que se creó en Cartagena. Soy antinacionalista. De Francia, de España, de Cataluña, de Andalucía. Soy antinacionalista. No concibo que el ser humano quiera cerrarse frontera ¿en base a qué? En base a una etnia. Me parece que es siempre antidemocrático. No, los catalanes hablan de els de fora, els de casa, los de fuera, los de casa. A mí me parece repugnante que en una sociedad se pueda considerar que unos son de fuera y otros son de casa. No es posible. Por tanto, yo soy antinacionalista, y cada vez que soy antinacionalista de alguien, me dicen, este es nacionalista español. Oye, pues tampoco, mire por dónde, no soy nacionalista. No es que no confíe, es que me repugna el concepto nacionalista, me repugna. En el mundo estamos creando grandes unidades, la aldea global, y luego en cada sitio queremos poner vallitas pequeñas, gabelas pequeñas. Me parece tan absurdo, tan fuera del contexto de la realidad, que es que, ¿quién le sigue? Los fanáticos.
porque es que las sectas religiosas existen. Hay personas a las que le convencen de las cosas más absurdas del mundo, pero les convencen. Y ahí están estos nacionalistas catalanes que se lo creen, que se creen que están haciendo algo extraordinario para Cataluña, y muy al contrario, están destrozando Cataluña y de paso España. Por tanto, yo soy antinacionalista de cualquier nacionalismo y no me van a clasificar en ningún nacionalismo porque no quiero, porque no estoy dispuesto. Bueno. ¿Por qué se permitió el término nacionalidad en la Constitución? Hablando de nacionalismo. Comprenderá usted que costó mucho. Claro, nosotros queríamos comprometer a los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas vascos que siempre se habían sentido fuera del Estado. Hicimos muchas concesiones para comprometerlos. A vista de entonces, quizás acertamos, a vista de hoy, nos equivocamos. Porque cuando en la comisión el representante de Convergencia y Unión de Cataluña dice literalmente, cuando se va a votar una enmienda de autodeterminación, ¿le suena eso ahora, verdad? Enmienda de autodeterminación. Y él dice, jamás estaremos de acuerdo con la autodeterminación, porque eso implica separatismo. Y sepan ustedes que los nacionalistas catalanes jamás estaremos por el nacionalismo, jamás querremos la independencia. Cuando te hacen esta declaración solemne en el Congreso, crees que puedes abrir un poco la mano, ceder un poco. Visto desde hoy, cometimos un error gravísimo, del que deberíamos aprender, y no se aprende. Se cree que haciendo más concesiones se apean de la posición. Al contrario, ellos suben un escalón, siempre suben un escalón. Por tanto, aquello costó muchísimo, porque no queríamos, costó muchísimo y fue un error. Después, cuando el Estatuto de Segunda Generación de Cataluña, en el artículo 5, decía Cataluña es una nación, y en el preámbulo decía que Cataluña como nación, entonces yo combatí mucho que fuera en los dos sitios, lo combatí. Logré que se quitara del artículo 5 y se dejó en el preámbulo porque decían todos, los nacionalistas y los no nacionalistas, hombre, no seas así porque nación es cultural, eso no significa nación de independencia. Y yo dije, mira, no seáis idiotas. Si se pone nación, un día dirán que como somos nación queremos un Estado, lo van a decir. Y no han tardado mucho, ¿no? Por tanto, en cierta medida nuestro esfuerzo fue equivocado. Igual que fue equivocado la disposición adicional primera para que el PNV viniera a la Constitución y resolviera el tema terrorista, porque el PNV era elemento central para acabar con el terrorismo. Y al final, pues no apoyaron la Constitución, se abstuvieron. O sea, no nos sirvió. Las concesiones con los nacionalistas debemos aprender que no sirven para nada, sino para lo contrario. Hola, buenas tardes, don Alfonso. ¿Cuál es su valoración de la aplicación del artículo 155 en Cataluña? Y si cree usted que en los próximos meses vamos a volver a vivir el mismo escenario de valorar, de ponderar si hay que aplicarlo otra vez. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. El artículo 155 es un artículo de la Constitución, como el 154, como el 48, como el 25. Oye, pues no. Este se considera que es una especie de condena penal. Oye, como aplica el 155. Oye, es un artículo de la Constitución, como todos los otros. ¿Está contaminado de qué? Tiene lepra el artículo 155. Cuando además uno tiene la prudencia de mirar, oye, ¿cómo se aprobó este artículo? ¿Qué dijeron los nacionalistas? Se aprobó por unanimidad. Nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, todos la apoyaron ese artículo. ¿A qué viene ahora a hablar del 155 como las plagas de Egipto? Pues un artículo como otro, que se aplica cuando hay que aplicarlo y no se aplica cuando no hay que aplicarlo, no pasa nada. ¿Qué ocurrió con el señor don Mariano? Que tardó un poco en hacerlo.
Se tuvo que adelantar el día 3 de octubre el rey a dar su discurso que no daba el gobierno. Tardó. Lo hizo tarde y no lo hizo como debiera. ¿Por qué? Porque dio un plazo excesivamente corto, que no tenía ninguna necesidad de dar plazo. En 2 meses elecciones. En 2 meses, y además para colmo, y aquí tiene responsabilidad de otros partidos, para colmo, sin tocar la TV3. Pues lo ha hecho usted fatal. Lo ha hecho fatal una vez que lo aplica y resulta que lo aplica fatal y prácticamente no ha servido. ¿Se va a aplicar otra vez o no? Ahora hay un partido que es Ciudadano creo que es. No, ha sido el PP. Ciudadano también dice que hay que aplicarlo, pero el que dice lo que voy a decir es el PP. Ha dicho que hay que aplicarlo con carácter perpetuo. Eso no existe en la Constitución. No existe, sencillamente. Hay gente que dice, bueno, hay que disolver la autonomía. Eso no existe en la Constitución. O sea, tendría que haber un acuerdo de modificación de la Constitución. Usted no puede hacer lo que dice que quiere hacer. Por tanto, es absurdo que se empeñen en eso. Ahora, un día habrá que aplicarlo. Si no se apean de la posición que tiene, seguro que va a haber que aplicarlo. Y ojalá se aplique bien, con tiempo y tomando en las manos todo lo que esto domina, porque estos miren, ya que hace esta pregunta tan interesante, un poquito de tiempo voy a dedicar a explicarle cómo veo yo el asunto. En los años 50, en los años 60, el régimen de Franco tomó la decisión de beneficiar industrialmente, es decir, económicamente, a 2 regiones, Cataluña y el País Vasco. Entonces hubo mucha gente de otras regiones que para trabajar tenían que ir a Cataluña o al País Vasco. Como saben ustedes, no les consideraban muy bien en esos lugares. Entonces los nacionalistas catalanes dijeron, y la burguesía catalana, porque el nacionalismo catalán no se les quite nunca de la cabeza, es algo de la burguesía catalana, la burguesía dijo, sí, necesitamos a estos hombres, estas mujeres, estos brazos para construir Cataluña, pero no son como nosotros. A ver si van a desdibujar nuestro paisaje, nuestra manera de ser catalana. Por tanto, aquí tenemos que hacer una política que no permita que ellos entren en el terreno en que nosotros estamos. Els de fora no son els de casa. Entonces, tomaron una estrategia a partir del año 1980 clarísima, Jordi Pujol a la cabeza. Primera estrategia. Nosotros tenemos la superioridad moral. Los nacionalistas tenemos superioridad ética, los demás no. Eso, cuando es aceptado por los demás, es un fracaso rotundo, porque ya le reconoces una superioridad que no tienen. Entonces, fíjense que hay un momento que Jordi Pujol se asoma al balcón de la plaza de Sant Jaume, en la Generalitat, y dice, cuando se hable de ética, no hablarán ellos, solo hablaremos nosotros, solo nosotros somos los éticos. En ese día ya tenía el dinero escondido en Andorra, ¿se dan cuenta? Pero ellos tenían la superioridad moral y por tanto los demás a la defensiva, que es lo que hacen todos, el socialismo catalán también, a la defensiva porque tienen la superioridad moral, son una cosa éticamente superiores, son nacionalistas. Primera estrategia, ellos tienen la superioridad moral. Segunda estrategia, la administración y los medios de comunicación nacionalistas, públicos y privados. Cuidado, que hizo TVT, oye, ¿y La Vanguardia? ¿Ha hecho alguien más por la independencia que La Vanguardia con el conde Godó a la cabeza, grande de España? Que es grande de España el tío, y está trabajando contra España todo el día. Tercera, bueno, he dicho la administración y los medios de comunicación. La administración hasta el punto de que en Cataluña se ha multado a los comerciantes que escriben el rótulo en castellano, que es la lengua oficial. Bueno, se multa. Oye, y no les parece mal a nadie, de ningún partido, nadie. Bueno, miento, Ciudadanos lo dijo en su momento y algunos grupos que hay que lo dicen, pero en general no. Tercera, inmersión lingüística y cultural en catalán. Entonces tenemos el caso de que siendo el castellano la lengua oficial, allí
para la enseñanza es solo el catalán, solo. Entonces, si usted apela a los tribunales le dan la razón, no le hacen caso a los tribunales. Hay multitud de sentencias de familias que quieren que sus hijos sean educados en castellano y no hacen caso ninguno. No pasa nada, no pasa nada. Todo eso venía que preguntar. ¿Qué me había preguntado? Sobre el 155. Ah, el 155, hombre. Claro. Entonces, si ellos siguen con esta política de la superioridad moral, la administración y los medios catalanes y la educación, la inversión lingüística y cultural en catalán, pues entonces probablemente, les guste o no les guste, un día tendrán que aplicar el 155 y ojalá lo apliquen como hay que aplicarlo, no como se ha hecho esta vez, que se ha hecho fatal. Pero ahí está, es un artículo como otro, a mí no me da miedo. ¿Por qué? Perfectamente de acuerdo en la aplicación, sí, del 155, como usted dice, votado y aprobado por ellos mismos, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué da la sensación de que muchas veces esto puede generar, o mal aplicado probablemente, un efecto contrario al perseguido, es decir, mayor radicalidad? Vamos a ver. Mire, yo siento una simpatía perfectamente descriptible por don Mariano Rajoy, perfectamente descriptible, una simpatía que cabe en un pastillero. Bueno, pero eso de decir que él es el que ha hecho independentista, hombre, no. El que ha hecho independentista se llama Pujol, se llama Mas, se llama Torra, se llama Puigdemont. A ver, o sea que aquí el que mete el cuchillo y asesina dice, oye, pero es que la vecina estaba mirando y, claro, la vecina tenía que haberte quitado la ventana. No, hombre, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Esa tesis que sostiene mucha gente de izquierda, es que la derecha es una fábrica de independentistas. No, la fábrica de independentistas son los nacionalistas. Es la asociación catalana, es el Òmnium Cultural, que llevan todo el dinero público de todos los españoles para hacer nacionalismo. Por tanto, en la vida hay que ser valiente. Si uno cree que moralmente uno tiene la obligación de resolver un problema, tiene que tomar las medidas. Oye, que eso te puede venir un retroceso. Mira, cada vez que dispara hay un retroceso, sí, pero has conseguido lo que querías. Entonces hay que ser valiente. No podemos estar todo el día asustados. No, porque va a ser peor. No, va a ser peor nada. Hay que hacer las cosas que hay que hacer. Bueno, a ver, otro señor. Antonio Ávila. Y aquí una señora. Sí, Antonio Ávila fue. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia y por las preguntas que nos han ayudado a entender un poco más la historia pasada y presente. Mi pregunta va un poco más hacia adelante y es qué opinión tiene, qué piensa de la socialdemocracia como cuerpo ideológico, corriente política para en un futuro próximo, en los próximos años en España, en Europa, más bien generalizar la pregunta. Bien. Gracias. Mire, la socialdemocracia logró, al final de la Segunda Guerra Mundial, un éxito extraordinario con la creación del Estado de Bienestar. Es un pacto entre el capital y el trabajo. Ustedes van a cubrir las prestaciones que necesitan los trabajadores cuando están trabajando y cuando no están trabajando, bien por enfermedad, bien por vejez. Usted va a dar un salario digno para que la gente pueda desarrollarse, en fin, prestaciones. Y nosotros, a cambio, reconocemos el derecho que usted tiene a obtener beneficios en sus empresas. Ese pacto, que es el Estado de Bienestar, ha durado todo el tiempo que el capitalismo tuvo miedo de la extensión de la Unión Soviética hacia acá, hacia Occidente. Cuando la Unión Soviética hace colapso total, que sería interesante decir por qué, pero nos llevaría otro rato. Bueno, cuando hace colapso, ya el empresario occidental dice, yo ya no estoy obligado, y ahora empiezan a dar marcha atrás al estado del bienestar. ¿Y qué hacen? Que modifican el centro de gravedad del capitalismo, que estaba en la producción, se lo llevan a las finanzas. En los años 60, la mayoría de los intereses colectivos del mundo que obtiene el capitalismo los obtiene con la producción y muy poco, el 12%, con la finanza. Ahora estamos al revés, el 65% es finanza, es intercambio de valores, no es producir. Eso está generando un ejército de parados muy grande en el mundo, unos salarios a la baja,
unos engaños terribles en la manera de contratar y no cumplir los contratos, en fin, está degenerando. ¿Y qué pasa con la socialdemocracia? ¿Ha respondido a ese cambio? No ha sabido responder, a mi juicio. Porque la Comunidad Europea ha considerado que el gran problema que se ha suscitado en el año 2007-2008 con la crisis económica en Estados Unidos y al pasar a Europa, que debiera quedar en manos de las agencias de calificación norteamericanas. No han hecho el trabajo que sí hicieron los americanos, invertir. Hicieron lo que desde Inglaterra se venía diciendo en la posguerra, que es necesario, en los momentos de dificultad económica, es necesario invertir, no reducir. Y aquí se decidió que hay que reducir el gasto para reducir el déficit. Y además entregó las llaves de la economía a las agencias de calificación norteamericanas. Y eso ha sido terrible. Y ahora no saben dónde están. La socialdemocracia no saben dónde están, pero claro, podrían tener muchos elementos para luchar. Yo he citado antes lo del 1-12, lo de las 32 horas en 4 días, todas estas cosas podrían ser unos objetivos hoy de la socialdemocracia moderna. No lo tienen, no lo sienten, no creen en ello. Pues si no despiertan, va a ser sustituido por partidos que, tal como se está viendo hoy en toda Europa, son partidos en los que no se puede confiar bajo ningún concepto. Creo que tenemos tiempo para 2 preguntas más, y Antonio y esta señora. Hola, buenas tardes y gracias. En buena medida el movimiento obrero, los partidos socialistas crecen con una pulsión internacionalista y por tanto globalizadora. Y se desarrollan en unas condiciones especialmente dificultosas o con mucho coste. En este momento, en estos años en los que la globalización ha alcanzado las máximas cotas, donde la difusión de la información se realiza prácticamente a coste marginal cero, sin coste, esa socialdemocracia, ese movimiento de los trabajadores, ese movimiento igualitario y a la vez en la ecuación con la libertad incorporada, ¿por qué cree usted, don Alfonso, que no es capaz de aprovechar esa oportunidad cuando con dificultades sí ha logrado y logró, con dificultades y por supuesto con esfuerzo, situarse donde se situó, ¿no? Sin duda, el comienzo de los partidos socialistas en el mundo y en España también fue de una dificultad enorme. Hay que pensar que Pablo Iglesias va a crear el Partido Socialista Obrero Español a base de cartas, porque no tenían otro mecanismo. Escribían miles y miles de cartas y luego iban a los lugares y iban en burro. Cogían un tren y luego del tren al pueblo tenían que ir en burro. Hoy día, con las comunicaciones que hay tan fáciles, ¿cómo no se crea algo colectivo? Yo estuve una vez en una reunión con la CES, el Sindicato Europeo, la Confederación Europea de Sindicatos, y les dije, pero vamos a ver, ustedes tienen 180 millones de afiliados. ¿No podrían crear ustedes una televisión como la CNN, que es barato, y estar informando a 180 millones de afiliados y a todos los trabajadores del mundo la verdad de lo que pasa? No costaría tanto esfuerzo. Pues es verdad, pues es verdad. No lo han hecho. O sea, hay una serie de personas que están un poco holgazanas. Fíjese que Paul Lafargue escribió un libro que fue la condena, para mí, la condena de la socialdemocracia, que se llama El derecho a la pereza. Y se lo han tomado al pie de la letra. Entonces, fíjese, los sindicatos en el mundo, con qué dificultad, con qué esfuerzo, con qué represión nacen los sindicatos en el mundo, para defender a toda la clase trabajadora, todo el que tenía que trabajar para vivir. Poco a poco, después de la Segunda Guerra Mundial, los sindicatos van defendiendo no a todos los trabajadores, sino solo a los que trabajan. Después de los que trabajan, reducen un poco
y solo a los que trabajan y están afiliados a mi sindicato. Y eso los va llevando poco a poco, y hay sindicatos en Europa que en realidad lo que defienden es la estructura del sindicato, la existencia del sindicato. Esto no puede ser. Lo de los chalecos amarillos, que es un desbordamiento completamente desordenado en Francia, los sindicatos no tienen nada que decir, no tienen fuerza ninguna para canalizar o reducir o aumentarlo, no están en la pantalla. Hay que trabajar mucho en la vida, hay que trabajar muchísimo y hay que tener convicciones. He dicho antes oficio y convicciones. Si te faltan las convicciones y no estás convencido de lo que defiendes, no tienes fuerza para defenderlo. Y si tienes convicciones pero no tienes oficio, no tienes capacidad, pues tampoco. Hacen falta las dos cosas y no abundan mucho. Pero están obligados, si quieren la supervivencia, están obligados a cambiar. Bueno, yo quería hacer una pregunta muy concreta. Parece evidente que, conociendo la historia del PSC, el PSC ha jugado casi siempre en el campo del nacionalismo. Mi pregunta es, ¿por qué el PSOE no se han planteado nunca romper con el PSC? Es muy concreta, pero la respuesta es también muy concreta. ¿Y quién le ha dicho que nunca se ha planteado? Sí, el discurso del PSC fue derivando hacia un discurso de defensa ante los nacionalistas, y yo he dicho repetidamente que cuando uno corre en la pista del otro, gana el otro. Claro, el que conoce la pista. Pero en varias ocasiones yo he insistido en la necesidad de hacer otro partido socialista. Y al menos en una fui testigo de que el partido se lo planteó y al final no salió. No voy a dar los detalles de por qué no salió, pero se planteó. Tenemos tiempo solo para dos preguntas. Quedan sí, ella y esta señora. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Un placer tenerlo aquí esta tarde. Bueno, no sé, perdón. Yo quisiera saber por dónde anda el señor Pujol, que ha desaparecido y lo estábamos esperando esta Semana Santa. Y nadie me ha dicho nada. ¿Pero qué lo quería? ¿Crucificado? ¿Cómo? Sí. En un paso. Y digo, este señor tiene que saber, yo tengo esta curiosidad. Sí, ¿Por dónde anda? Sí. ¿Por dónde anda? Pues yo creo que anda de Andorra a Lleida y de Lleida a Andorra. Pues a ver si lo cogemos de una vez. A ver si puede llevarse los misales. ¿Sabe usted que la hermana superiora pedía misales? Quiero 2000 misales. Sí, pues a ver si usted nos hace un favor. La casa llena de misales. Y nos localiza, que vayamos a recibirlo. Sí. Y recemos rosario de camino. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Allí estaré yo, esperándolo. Buenas tardes. Igualmente, que dice María Victoria, un placer estar aquí escuchándole. Yo quería hacerle una pregunta muy particular que no sé si viene aquí al caso. ¿En particular de usted o de mí? Mía. A mí me gustaría preguntarle si llegará algún día la posibilidad, nos llegará a los ciudadanos de a pie, de tener acceso sin tantas trabas a documentos de familiares que fueron represaliados durante la guerra civil y la posguerra, porque sigue sin haber manera. Eso no es exacto. Bueno, pues yo por eso he dicho que es totalmente no es exacto. Hoy hay muchas posibilidades de... Pero con muchas trabas. Muchas. Si traba quiere decir que tiene que ir a un sitio y que le dan una hora para que entre a ver los papeles, pero hoy se puede consultar todo, Y además luego hay entidades privadas que tienen desarrollado mucho y que lo tienen en Internet, que no tienen que ir a ningún sitio, que entra en Internet. Por ejemplo, pero no todos los documentos, no. No, hombre, no, todos no puede tenerlo en esa entidad. Yo he sido presidente de la Fundación Pablo Iglesias y ahí, respecto de todos los socialistas, hay un diccionario alfabético de todos absolutamente que se ve en Internet. Me ocurrió una vez una joven que en Bruselas
me dijo, es que yo tengo un abuelo del que no sé nada, ¿verdad? Y le dije, un momento, saqué el teléfono, puse la Fundación para la Iglesia, el archivo, esta es la historia de tu abuelo. Al momento. O sea, hoy hay mucho para consultar, mucho. Lo que pasa es que, claro, a veces no se conoce el tema, no sé, pero los archiveros, aquí hay un especialista, saben muy bien que el papel dura más, vive más que los hombres. El papel no muere. Entonces, los papeles, hoy día hay mucho mecanismo para consultar. Eso era antes, pero ahora no. Ahora lo que ha habido un problema, en el último gobierno del PP hubo un problema con los archivos de tipo diplomático, que estaban abiertos y los cerraron, hasta un año determinado, pero ya están otra vez abiertos, Pero en todo lo demás, te va al archivo militar, al archivo de Simancas, al archivo de la administración de Alcalá de Henares, ahí puedes verlo todo, absolutamente, está todo abierto. Pues muchas gracias. Bueno, me van a permitir que finalicemos esta jornada. Yo al comienzo le daba las gracias a don Alfonso Guerra por acompañarnos, pero ahora le tengo que dar las gracias por la dedicación, además, y el buen talante con el que ha contestado a todas las preguntas y por el buen rato que nos ha hecho pasar. Yo tenía muchas expectativas al principio y desde luego no me ha defraudado en ninguna. Me gustaría seguir escuchándole porque le decía también al principio, he tenido la oportunidad estos días de leer este último libro, La España en la que creo, y a mí me ha parecido que es una lectura más que interesante. Yo soy jurista. Está haciendo propaganda, Sí, totalmente. Y no me va a pagar, o sea que creo que puedo hacerla. Hay un compañero aquí sentado, catedrático de Derecho Constitucional, que me va a permitir que el profesor Ángel Rodríguez me va a permitir que diga que yo hace ya muchos años que estudié Derecho Constitucional y él no fue mi profesor, por desgracia, pero me ha dado la oportunidad de recordar muchas de las cosas que yo ya hace muchos años estudié en manuales que no eran tan amenos como este libro, en el que usted además hablaba hace un momento de cómo lo sentimental es lo que al final se queda, y lleva toda la razón. Un manual suele ser más frío y cuando la teoría se acompaña de vivencias y de anécdotas y de situaciones como la que usted recuerda, se aprende bastante mejor y ayudan a esa reflexión, como le decía. Yo le doy las gracias de verdad por habernos acompañado, pero al principio no lo he hecho porque pensaba clausurar ahora. Yo creo que no nos podemos ir hoy sin dar las gracias a María José de la Torre y a Esther Cruces. A María José yo la conocía, a Esther he tenido la oportunidad de conocerla en este ciclo. Creo que han hecho un trabajo estupendo. Creo que esto ha sido una oportunidad de verdad para que aprendamos todos y para que demostremos que sabemos dialogar todos, universitarios, no universitarios, y que al final la universidad es la casa de todos. De verdad que el trabajo no ha podido ser mejor. Es una lástima que el ciclo acabe, pero estoy segura de que, como son personas inquietas, traerán pronto alguna otra iniciativa que nos permitirá seguir disfrutando. Pero bueno, son ya casi las 9 de la noche. Creo que hemos abusado quizá demasiado de don Alfonso, de su presencia aquí, de su amabilidad y sobre todo de todos ustedes. De verdad que yo siento mucho que haya habido quien ha tenido que estar de pie. He estado pasándolo mal viéndoles de pie con el calor que hace, pero además de a ellas, al ponente y a Fernando, les agradezco de verdad a todos ustedes esta tarde que a mí me ha hecho de verdad disfrutar con el ponente y también con ustedes y con sus preguntas. Muchas gracias a todos y de verdad que espero que tengamos más oportunidades de vernos. Muchas gracias.